empezar a grabar. Listo. Vuelvo y me presento. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Dayana Zapata. Yo soy bibliotecóloga y actualmente realizo las capacitaciones en bases de datos de la biblioteca. Voy a empezar con una búsqueda en un navegador que todos utilizamos todos los días, ¿cierto? En cuestiones académicas, en cuestiones también personales, todas las búsquedas nosotros siempre se las hacemos a Google, ¿cierto? En este caso, entonces vamos a buscar realidad virtual, ¿cierto? El tema entonces que se sugirió para esta capacitación. Ustedes siempre pueden hacer una búsqueda en Google, pero yo creo que nunca nos hemos fijado en la cantidad de resultados que me aparecen a mí con una búsqueda simple, ¿cierto? En este caso tengo 215 millones de resultados en los cuales hay fuentes de información que son confiables y fuentes de información que no son confiables. Una de ellas que me aparece mucho, que es Wikipedia, o muchas veces me aparece a mí otras páginas parecidas a Wikipedia. Esa, eh, esa página se las muestro porque quiero que noten algo. O sea, la estructura del contenido está más organizado, ¿cierto? Está, digamos, más largo, pero esta enciclopedia de acceso abierto, cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información, ¿cierto? Yo, sin ser entonces experta en el área, podía entonces llegar acá a modificar información. Y muchas veces nosotros nos basamos a partir de lo que vemos en esta página. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Primero, no es una recomendación como de una fuente principal, ya que le faltan diferentes daticos que me permiten a mí hacer una referencia bibliográfica. Daticos como un título, como un autor, como un año y como una plataforma, ¿cierto? Miren que acá son muchas personas que ponen pequeñas ideas, pequeñas frases, pequeños párrafos, todos basados en lecturas diferentes, en investigaciones diferentes. Sin embargo, los administradores de esta página, digamos que están corroborando la información que se incluye junto con la referencia bibliográfica que pone. Pero esto empieza entonces a jugar un papel de teléfono roto, ¿cierto? Que entonces todo el mundo va poniendo la idea que cree, pues lo que entendió sobre el tema y demás, y puede que cuando nosotros revisemos una de las plataformas científicas, una de las investigaciones principales, nosotros podamos entender el tema de una forma más amplia o más específica, ¿cierto? Sin llegar como al punto de incluir ya las opiniones personales de otras personas, ¿cierto? Las interpretaciones de otras personas, sino que la idea es que ustedes, a partir de estas investigaciones científicas, podamos entonces generar nuevo conocimiento y hacer entonces documentos a partir de lo que nosotros entendimos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esta plataforma de Wikipedia? Uno, porque muchas personas la utilizan, ¿cierto? Porque es de las primeras páginas que me aparecen, porque a veces me aparecen párrafos de pronto muy cortos que me hablan sobre el tema. Pero la idea es, cuando yo estoy haciendo de pronto una búsqueda muy compleja sobre un tema que yo no sé, digamos, mucho al respecto, de pronto Wikipedia me puede dar como un panorama pues general, o sea, me puede dar de pronto ideas diferentes para yo buscar entonces en las otras fuentes confiables, ¿cierto? Por acá, por el momento, la idea es entonces basarnos también en las referencias bibliográficas y en las investigaciones como tal. Otras de las páginas que me aparecen a mí de primeras pueden ser blogs. Los blogs entonces también tienen esa pequeña característica. Les pueden faltar un título, porque muchas veces solo tienen como el nombre del tema, les puede faltar un año, les puede faltar un autor y muchas veces las personas que incluyen su contenido en un blog no están poniendo las referencias bibliográficas. Entonces yo podría pensar dos cosas. Uno, que la persona sabe muchísimo del tema o dos, la persona se puede estar inventando gran parte del tema porque no hay un experto en el área que esté revisando como esta información, ¿cierto? Y otras páginas que me aparecen a mí de primeras
no son de pronto porque sean las más consultadas o porque sean las mejores, sino porque muchas de ellas están pagando por aparecer de primeras. Y nosotros siempre escogemos los primeros tres, los primeros cinco resultados, porque nunca vamos entonces a revisar estos 215 millones, ¿cierto? Voy entonces a abrir otra pestañita y voy a abrir Google Académico o Google Scholar. Ese entonces ya sería un primer filtro que le vamos a poner a la investigación que estamos haciendo, ¿cierto? Miren que solo tenemos un tema que es realidad virtual. Y la idea es hacer esa misma búsqueda en las diferentes plataformas para que miremos qué tan efectivos son buscándolo desde la web general y ya ir como siendo más específicos en las bases de datos. Miren que estoy haciendo exactamente la misma búsqueda, ¿cierto? Google normalito, el Google general que siempre utilizamos, me arrojó 215 millones. Google Scholar solo me está mandando 240.000 resultados. Siguen siendo muchos, sí siguen siendo muchos, pero miren que es solo el primer filtro. Y a partir de esta búsqueda en Google Académico, yo sé que todos estos resultados que tengo son de fuentes confiables, ¿cierto? Son investigaciones. Igual la idea que cuando yo hago una investigación no es solo basarme en un documento, sino basarme en varios. Cuando yo hago una búsqueda de pronto en Google general, así como el que vimos ahorita, si por ejemplo leemos información de Wikipedia o de blogs o de otra página, la idea es corroborar esta información con otras fuentes. En este caso, entonces, todas estas fuentes son confiables. Acá me aparecen muchas páginas de universidades, me aparecen repositorios, me aparecen bases de datos con el documento a texto completo. No sé si les ha pasado que a veces uno encuentra el título perfecto que responde exactamente a lo que uno está buscando, pero cuando uno lo va a abrir, esa página le pide a uno pagar por la información. En esos casos ya es cuando acudimos a las bases de datos que tiene suscritas el tecnológico, ya que este ya está pagando por esa información. Entonces, miren que de 245 millones ya tenemos 240.000 resultados. Resulta que cuando yo hago una búsqueda en las diferentes plataformas, el navegador me busca por cada una de las palabras que yo ingrese. Me las busca juntas o me las busca separadas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, yo quiero realidad virtual, ¿cierto? A mí no me interesa que me aparezca realidad, por ejemplo, para casos de literatura, no me interesa que me aparezca, por ejemplo, medicina virtual o ingeniería virtual o un montón de otros temas, de otras áreas que solo contengan la palabra virtual, ¿cierto? Yo quiero realidad virtual juntica. ¿Qué voy a hacer? Voy a incluir unas comillas al inicio y al final de los términos. Entonces, la idea es buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar conectores de la, los, con, para, porque a veces me aparecen resultados que no tienen nada que ver con el tema que estoy buscando, pero como me aparecen mucho como estos conectores, entonces por eso me lo recupera el navegador. Listo. Miren que entonces de 240.000 ya tengo 35.000, ¿cierto? Ya entonces me eliminó resultados que solo me los haya recuperado por la palabra realidad u otros resultados que solo me los haya eh, recuperado por la palabra virtual. Ahora, en esta parte izquierda aparecen diferentes filtros, ¿cierto? En este caso, pues solo me aparecen filtros por año, me muestra acá si quiero del 2020, 2019 o intervalo específico, que es el que me permite decir de qué año a qué año yo quiero encontrar información. Generalmente se buscan los últimos 5 años si quiero información actualizada, pero para estas áreas, digamos, de las tecnologías, de las ingenierías, como está tan avanzado como este desarrollo, se hace pues como tan, sí, o sea, empieza a crecer de una forma exponencial, entonces aparecen muchas investigaciones sobre esto. La idea es buscar por los últimos 3 años. Voy a buscar entonces de 2017 a 2020
Y miren que de los 35.000 ya tengo 15.700, ¿cierto? Miren que me sigue disminuyendo. Esta plataforma me está arrojando solo fuentes confiables, fuentes académicas y de investigación, pero me está buscando como a nivel general, ¿cierto? O sea, me está mirando como a nivel global. Resulta que en las bases de datos, en este ladito izquierdo, me aparecen diferentes filtros. Filtros como países, como palabras clave, como filtros por autor, o me dice si yo quiero buscar revistas, si yo quiero buscar libros, capítulos de libros, ¿cierto? Me aparecen un montón. En este caso, solo tengo el de los años. ¿Qué hago yo si quiero añadirle algo más a mi búsqueda? Fuera de las comillas que ya le ingresé, le voy a escribir cualquier otro filtro o cualquier otra cosa que yo quiera saber de la realidad virtual. Por ejemplo, realidad virtual y voy a incluirle la palabra Colombia. Este me empieza a buscar entonces solo las publicaciones que hablen de Colombia o sobre Colombia, pero de realidad virtual. Si yo pongo esta misma búsqueda realidad virtual Colombia sin las comillas, me aparecerían muchísimos más resultados porque por la palabra Colombia me puede empezar a aparecer política, religión, gastronomía, cultura, entre otro montón de cosas, ¿cierto? En cambio acá solo me recupera entonces los documentos que hablen de realidad virtual y que aparte también mencionen la palabra Colombia. Y miren que ya tengo entonces 5.950. En caso de que yo no quisiera buscar, digamos, lo último que se ha publicado en Colombia, sino que yo quiera saber, por ejemplo, no sé, una metodología, ¿cierto?, de la realidad virtual, puedo entonces escribir la palabra a un ladito de la búsqueda que estoy haciendo y esto igual me va a, como a filtrar. Entonces, lo que hablé de realidad virtual, pero aparte también me incluye la palabra metodología, ¿cierto? Sin embargo, lo voy a dejar con la palabra Colombia porque es uno de los filtros que más utilizo, porque me interesa saber qué es lo último que se ha publicado en Colombia y después quizá compararlo con investigaciones que se hacen en el extranjero, porque pues, ellos son los que más investigan, lo que son Estados Unidos, Rusia, India, China. Entonces, siempre tengo como ese paralelo. Listo. Entonces acá ya le pusimos varios filtros. Bueno, otro valor agregado que tiene de pronto esta plataforma es que debajo de cada uno de los resultados hay unas comillitas, ¿cierto? Estas comillitas me están mostrando, pues dice citar, pero me está mostrando la referencia bibliográfica automática del documento que estoy leyendo, ¿cierto? Entonces, si yo estaba mirando el primero, yo leí el documento, lo utilicé para mi trabajo, para escribir lo que yo vaya a escribir, entonces puedo generarle esta referencia bibliográfica y miren que esto me está organizando entonces los daticos, ¿cierto? Apellidos de los autores, las iniciales del nombre, me está organizando la fecha, el título, me está diciendo en qué revista se encuentra, cuáles son los datos de la revista, ¿cierto? Entonces, y me organiza también como la puntuación y me organiza entonces como todo eso. Y el segundo valor agregado es algo que debajo de cada uno de los resultados me aparece como versiones, ¿cierto? Si uno de estos documentos no tiene esta opción de versiones es porque es la única página donde se encuentra pues como ese documento. Cuando me aparecen versiones, me va entonces a mostrar las diferentes páginas donde puedo encontrar el documento. Esto es bueno utilizarlo cuando ustedes, digamos, van a abrir el documento, les está pidiendo que tienen que ser, digamos, estudiantes de una universidad a nivel pues, nacional o internacional y como ustedes no tienen acceso, podrían mirar las versiones y mirar si de pronto una de estas otras páginas les permite entonces leer el documento a texto completo o si de pronto pertenecen a una de las bases de datos que nosotros tengamos. Listo. Eso por la parte entonces del navegador de Google Académico. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo.
Voy entonces acá a abrir otra pestañita y voy a abrir tda.edu.co para mostrarles entonces la ruta de acceso a las bases de datos. Resulta que si, por ejemplo, yo desde acá, desde Google Académico, veo que una de los documentos que no me abren tienen de pronto una de las bases de datos que nosotros tenemos, igual no puedo ingresar desde acá porque la página me va a pedir pagar pues por el documento, ¿cierto? Un artículo que puede valer entre $7 y $70 o quizá un poco más. Cuando yo veo que el documento está en una de las bases de datos que nosotros tenemos, yo voy a hacer entonces la ruta que les voy a mostrar en este momento para que entonces la página me reconozca mi cuenta, acceder a la información. Hay dos formas de ingresar, ¿cierto? Las dos son por tda.edu.co. Ingresando desde este menú, ¿cierto? De usuarios en la parte superior izquierda. Cuando yo ya me logueo en campus, cuando yo ya ingreso al campus, ese va a ser la única opción que me va a aparecer a mí en la parte superior derecha. Vamos a mirar. Listo. Entonces voy a ingresar al campus con el nombre de usuario que me han asignado a mí, ¿cierto? Eso les debió de haber llegado al correo. Y la contraseña que ustedes le hayan puesto. Esperen un momento que esto me cargue y podemos entonces revisar. Discúlpenme un momento. No me quiere cargar. Tengo puede suceder en otras ocasiones y por lo mismo hay una segunda forma de acceder y es ingresando por teda.edu.com, ingresamos acá a la parte de micrositios e ingresamos a la parte de biblioteca. Listo, cuando ingresamos entonces acá a biblioteca, miren que me aparecen diferentes fotografías, ¿cierto? Cada una me está mostrando un servicio que la biblioteca me está ofreciendo. Estos diferentes cuadritos también me están mostrando servicios que me ofrece la biblioteca, entre guías de acceso y demás. Y acá me pueden estar apareciendo también algunas noticias o novedades que tenga la biblioteca. En este caso, puedo abrir bases de datos en suscripción, ¿cierto? Bueno, no sé si yo Están haciendo una pregunta, es que escucho entrecortado. Sí, es que todo lo que estaba hablando ahorita no se le escuchaba, se escuchaba entrecortado. Listo. Listo. Hay dos formas de acceder a las bases de datos, ¿cierto? Ambas son por tda.edu.com. Una de las formas de acceso es por la parte acá de usuarios
y de Campus TDA. Yo tuve pues problemas para ingresar al campus, pero una vez ustedes lo tengan abierto, es la única opción que me aparece a mí en la parte derecha. Y como muchas veces el campus está caído porque le estén de pronto haciendo actualizaciones, porque de pronto esté saturado, ¿cierto? Muchas personas hayan ingresado y la página se caiga o la estén actualizando y demás, puedo ingresar por tda.edu.com e ingresar por esta parte de micrositios. Desde acá, desde micrositios, puedo entonces ingresar a biblioteca y me aparecen entonces estos diferentes cuadritos que son los servicios que me ofrece la biblioteca. Estos cuadritos también me muestran los diferentes servicios que hay, ¿cierto? Entre misión y visión y guías de acceso y el acceso pues como a las bases de datos, a los catálogos y demás. Y en estos cuadritos me pueden estar apareciendo, digamos, algunas novedades o algunas noticias desde biblioteca. En este caso, este blog virtual, que es como la parte también cultural que surgió en estos tiempos de pandemia. Miren que acá hay algo y es que me aparecen bases de datos en suscripción, pero también tengo bases de datos gratuitas, ¿cierto? En las bases de datos gratuitas, entonces está como el acceso directo a diferentes bases de datos que me permiten acceder a los documentos a texto completo. Y estas bases de datos son las que el tecnológico está entonces pagando por esta información. Ambas las podemos utilizar, ambas nos van a mostrar, digamos, buenos resultados, pero estas, digamos que son más reconocidas también como a nivel internacional. Y, por ejemplo, autores que estén muy bien rankeados en este tema de las investigaciones o revistas que tengan muy buen prestigio dentro de las investigaciones, están publicando como primero acá. Entonces, en estas bases de datos yo puedo encontrar información actualizada e información de calidad, ¿cierto? Primero en estas y después ya lo podría de pronto encontrar en acceso abierto. Sin embargo, miren que ya estamos mirando varias plataformas donde podemos encontrar la información. Listo. Entonces, ingresando desde micrositios y biblioteca y a las bases de datos, miren que me aparecen así como todas aparte. Si yo selecciono link en ingresar a alguna de ellas, me va a mostrar igual la plataforma que me aparece cuando yo selecciono la opción desde el campus, ¿cierto? Que me abre entonces una plataforma aparte donde me pide que me vuelva a loguear. ¿Cómo me voy a loguear? Con el mismo nombre de usuario, ¿cierto? Sin el arroba, el mismo nombre de usuario y con el documento de identidad. Y con eso ya tengo acceso a todas las plataformas juntas, a todas las bases de datos que tiene el tecnológico. Listo. Miren que entonces acá en esta plataforma de las bases de datos suscritas ya las tengo todas acá y todas me aparecen entonces separaditas. Yo puedo seleccionar entonces cualquiera de ellas y ya puedo entonces empezar a buscar sin que me estén entonces cobrando por la suscripción o por el documento, porque ya entonces el tecnológico está pagando por ellas. Rápidamente les voy a explicar entonces de forma general para qué sirve de pronto cada una de estas bases de datos, ¿cierto? Y asimismo entonces reconocer cuáles nos van a servir a nosotros. Voy a comenzar. El libro SSO y Bibliotecnia son dos bases de datos de libros electrónicos. Puedo encontrar información de cualquier área del conocimiento, ¿cierto? Pero solo en libros. Listo. Esta de Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel. Acá entonces voy a encontrar información especializada en comercio internacional, todo lo que son, por ejemplo, guías, lo que son de pronto las normas de importaciones y exportaciones, comportamientos de empresas y de productos, digamos, a nivel de economía y de participación en los diferentes países. Ambientalex, Leyex.info y Salud Leyex
son bases de datos normativas, la de salud y la de ambientales, entonces se enfocan en esas dos áreas, pero esta de legex.info tiene información de todas las áreas del conocimiento desde la parte legal, lo que son las normativas, las jurisprudencias, los artículos, ¿cierto? Y algunas noticias también de interés. Entonces, esta desde la parte normativa me puede servir. Entonces, vamos a mirar de pronto si ahorita nos da para buscar acá. Voy a continuar entonces acá mencionándoles para qué sirven estas bases de datos. Esta de Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. Estas 6 bases de datos son multidisciplinares. En todas ellas voy a encontrar información de todas las áreas del conocimiento y en todas, hago la aclaración que en todas voy a encontrar información distinta. Si yo acá estoy buscando el tema, ¿cierto? Y digamos solo me aparecieron 2 o 3 documentos, puedo hacer la búsqueda en otra de estas bases de datos, me aparecen 20, me aparecen 30, puedo buscar en la otra, me aparecen 100, 150, ¿cierto? Entonces, digamos, si en una no me aparece información, no me aparece muy poquito, no me aparecen los títulos puntuales que yo necesito, entonces puedo seguir mirando cada una de ellas. La diferencia de estas 6 bases de datos es Scopus, la única que tiene una variación, y es porque Scopus me va a recuperar los documentos, o sea, me va a recuperar la referencia bibliográfica de los documentos. Todo lo que es un título, los datos de la revista, los autores, el año, las referencias bibliográficas, un resumen y palabras clave, pero ese es el único que no me recupera el texto completo. ¿Listo? Listo. Ese de Bilex y Notinet son bases de datos también normativas junto con legex.info que pueden encontrar información de todas las áreas del conocimiento. La única variación también es que cada una de las plataformas tiene de pronto su valor agregado, ¿cierto? Que unas pueden descargar, otras no, unas pueden escuchar, otras no. Y esta de Notinet, por ejemplo, me permite, pues, a ver, tiene como una variación y se está enfocando también como en mostrarnos videos junto con el texto y aparece mucha información entonces también de tecnologías, ¿cierto? Y de medicina y de, bueno, o sea, es desde la parte legal también, pero esta tiene, digamos, esa variación que se está enfocando más como en estas áreas de tecnologías. Listo, Magisterio. Magisterio es entonces una editorial de educación y pedagogía aplicada a todas las áreas del conocimiento. Acá también voy a encontrar información de ingeniería porque la he encontrado, que de pronto me muestra como, bueno, de la ingeniería, este tema de ingeniería, cómo aplicarla a los estudiantes, cómo explicarlo, cómo entenderlo, ¿cierto? Entonces acá también me sirve. Estas bases de datos de Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos. Recuerden que yo en cada base de datos voy a encontrar información diferente. Entonces, así como en las dos primeras, en estas 3 también puedo encontrar libros electrónicos. Si en una no encontré información sobre mi tema, puedo buscar en el otro, puedo buscar en la otra y así entonces poder encontrar resultados. Así o sí voy a encontrar resultados. Listo, este de Datos Visibility es para búsquedas de pronto ya muy específicas, títulos muy puntuales, y este me hace la búsqueda en diferentes bases de datos al mismo tiempo. Y Harvard Uso es una revista enfocada también como a la administración, a las tecnologías y la información. Esta sí me pide, digamos, unos datos para entrar, que es un correo y una contraseña, pero miren que acá encima del cuadrito está esta información. Listo. Voy entonces a empezar a abrir una de las bases de datos multidisciplinarias. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, si de pronto quieran sugerir que empecemos las búsquedas por una base de datos de estas específica. Ok, listo. Voy a hacer entonces la búsqueda, por ejemplo, acá en Springer, ¿cierto? Vamos a hacer entonces la misma búsqueda. Todas las bases de datos
o la mayoría de las bases de datos siempre me van a mostrar entonces un cuadrito de búsqueda y una lupita, ¿cierto? Entonces las bases de datos en cada una me muestran de pronto información diferente, me pueden mostrar, digamos, qué libros o qué artículos son los más consultados, cuáles son los últimos que salieron, ¿cierto? O me lo puede incluso permitir filtrar. Miren que acá tengo entonces como unas áreas, me puede permitir filtrar antes de empezar la búsqueda. Sin embargo, voy a escribir entonces acá lo que estamos buscando. Hoy en día las investigaciones son multidisciplinares, entonces puede que esté publicado en una revista de pronto de otra área, información que me pueda servir a mí. Y en este de Springer hay algo y es que hay que quitarle este chulito que me muestra acá en este lado izquierdo, porque este me está mostrando información a la que yo no puedo acceder. Cuando yo se lo quito, entonces me muestra exactamente los documentos a los que yo sí puedo tener acceso, ¿cierto? Que son 78 en este momento. Acá también aplica entonces lo de las comillas. Y yo quiero que mi búsqueda no sea, digamos, por las palabritas por separado, sino juntas. Puedo incluirle las comillas. Y miren que acá tengo entonces 15 resultados, ¿cierto? En su mayoría son artículos. Miren que en este ladito izquierdo entonces me aparecen los diferentes filtros. Si yo quiero un artículo, una conferencia, un capítulo de libro, me muestran las disciplinas donde más están publicando sobre este tema, ¿cierto? Las subdisciplinas o áreas y lenguaje. Miren que yo estoy buscando en español realidad virtual y sin embargo me aparece que tengo 14 documentos en inglés y uno en español, ¿cierto? Y miren que entonces acá efectivamente me muestra los títulos en inglés. ¿Por qué me los recupera? Me los recupera porque hay revistas que tienen como requisito tener en título, el resumen y palabras clave en ambos idiomas, ¿cierto? En inglés y español. Hay otras que me exigen escribir absolutamente todo en inglés. Y acá entonces me recuperó documentos en inglés, es porque lo recupero, pues porque tiene, digamos, esta información en ambos idiomas. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a abrir otra pestañita y voy a buscar traductor académico, ¿cierto? O traductores académicos. No recomiendo el traductor de Google, ¿cierto? Este, por ejemplo, o el del mismo navegador, porque este me puede dañar la gramática del texto y muchas veces cuando yo estoy traduciendo, digamos, algún texto, empiezo a encontrar ideas muy extrañas, un documento muy complejo y realmente no es que el documento sea tan complejo, sino que ese traductor me hizo mala esa traducción. Acá entonces voy a traducir mi búsqueda. Este es un traductor académico que yo suelo utilizarlo constantemente. Y acá entonces ya me hizo una traducción de la búsqueda, ¿cierto? Vamos a mirar cómo cambia la cantidad de resultados cuando yo los busco en inglés. Recuerden que inicialmente me aparecieron 78 documentos. Miren que buscándolo así en inglés, miren que tengo 37.774. Pensará uno, de pronto es mejor buscar entre los poquitos que me habían aparecido ahorita, pero la idea es que a partir de muchísimos resultados que encontremos, a medida que le vamos poniendo los diferentes filtros y le vamos diciendo al navegador exactamente qué es lo que queremos, allí es donde empieza a ser entonces efectivo que me empiece a descartar mucha información y que me deje, digamos, una de forma muy puntual. Miren que entonces le puse ya las comillas, ¿cierto? Me aparece que tengo acceso a 15.781 documentos. En su mayoría son artículos, son conferencias, hay medicina, perdón, disciplinas, que ahorita la primera me apareció medicina y después me aparecían las demás. En este caso, miren que buscando en inglés, el área que más publica es ciencias de la computación, después medicina y después ingenierías, ¿cierto? Y por subdisciplinas también.
Miren entonces también el idioma, por en inglés tengo 15.000 resultados, por mucho, siempre, o sea, el 75% de la información académica siempre va a ser en inglés y muy pocos en español, ¿cierto? Incluso me he encontrado con publicaciones de universidades de acá de Medellín y de Colombia que tienen toda su información en inglés porque era un requisito de la revista donde publicar. Listo, como este no tiene entonces el filtro por país, recuerden que le puedo escribir al lado eh, lo que yo quiera encontrar, ¿cierto? De forma muy puntual, en este caso lo estamos haciendo por Colombia, qué información ha publicado Colombia sobre la realidad virtual exactamente, y miren que ya tengo 181 documentos, ¿cierto? Y medicina sigue siendo entonces la disciplina que más está publicando. Allí es donde también nosotros tenemos que mirar o sea, cuál es el área que más está publicando y a partir de qué está publicando, ¿cierto? De pronto podemos adaptar esas ideas o esas nuevas investigaciones a lo que nosotros estemos consultando. Si bien les estoy mostrando un traductor para, pues como para hacer la búsqueda y para traducir diferentes partes de un texto, yo sí recomiendo traducir la plataforma en la que estoy acá buscando, clic derecho en cualquier parte de la pantalla y traducir a español, porque para mí va a ser más fácil leer entonces cada una de las opciones, cada uno de los filtros que me están mostrando y revisar también cada uno de los títulos. En caso de que un título me guste, un resumen, unas palabras clave, respondan a lo que yo estoy buscando, entonces ya puedo proceder a hacer una traducción acá en caso pues de que no me vaya muy bien con el inglés. Listo. Listo, listo, listo. Acá entonces, bueno, a nosotros creo que no nos interesa en este momento medicina y salud pública, ¿cierto? Entonces, realidad virtual, que se ha publicado en Colombia. Vamos a filtrar acá por ciencias de la computación. Seleccionamos entonces la opción y ya tengo 36 documentos. Y miren que las subdisciplinas entonces varían, ya me está mostrando, bueno, dentro de estos resultados de ciencia de la computación, me aparecen interfaces de usuario e interacción persona-computadora, me aparece inteligencia artificial, aplicaciones computacionales, ¿cierto? Que es los temas que están tratando cada uno de estos. Digamos entonces que yo quiero inteligencia artificial. Y miren que de los 37.000 resultados ya solo tenemos 12, ¿cierto? 12 publicaciones de realidad virtual, publicados de pronto en Colombia, ¿cierto? O sobre Colombia, dentro del área de ciencias de la computación y ya dijimos que queremos exactamente inteligencia artificial. Entonces miren que ya tengo 12 documentos. Voy a abrir entonces alguno de ellos. Igual miren que desde esta lista me aparece un título, me aparece un resumen pequeñito pues del inicio del resumen, me aparecía incluso descargar a PDF directamente. Cuando yo abro entonces el resultado, me aparece un título, me aparecen autores, me aparecen los datos de la revista, me aparece resumen, me aparece palabras clave, ¿cierto? Las palabras clave muchas veces me puede dar una idea de qué es lo que yo quiero buscar, ¿cierto? De cómo podría ampliar mi búsqueda o especificarla un poco más. Porque ya son lenguajes controlados que están utilizando entonces los investigadores, porque nosotros buscamos siempre con un lenguaje natural. Ya cuando encontramos estos resultados, vemos que ellos tratan muchos temas con otros términos. Miren, entonces acá tengo la referencia bibliográfica, resumen, palabras clave, y me aparecen las diferentes referencias bibliográficas que me permite también tener un hilo conductor entre el tema, ¿cierto? Entonces, a partir de que yo vaya revisando, digamos, estos, puedo encontrar de pronto títulos que sean más específicos a lo que yo necesito. Listo. Tengo entonces acá descargar libro. En estas bases de datos multidisciplinares me aparecen diferentes formatos, me aparecen artículos de revista, libros, capítulos de libro, conferencias, ensayos, trabajos de grado y demás.
Este tenía entonces un filtro para yo decirle si quería un artículo, si quería un libro, si quería otras cosas. En su mayoría siempre son artículos por mucho. En este caso abrimos fue un libro y miren que me permite entonces descargar. También me aparece algo que dice citar, pero esta cita me está mostrando es la referencia bibliográfica, solo que las diferentes plataformas me lo aparece como comillas, me la muestra como referencia, como bibliografía o como cita, pero realmente es la referencia bibliográfica. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Listo. Miren que en esas bases de datos que yo les estaba mostrando, pues las 6 que son multidisciplinares, encuentro en su mayoría capítulos de artículos de revista. En este caso, miren que entonces con los filtros que les pusimos hay más capítulos, ¿cierto? Y artículos solo hay 2. Voy a seleccionar los artículos, voy a abrirlo. Y miren que entonces ya me aparece, me aparece el documento completo, ¿cierto? Que puedo revisarlo acá desde esta misma página. Me aparecen entonces todos los datos también que yo necesite pues para la referencia bibliográfica, ¿cierto? Los datos de la revista, autor, título y demás. Y puedo ir navegar entre cada uno de estos sitios. Si lo quiero descargar, lo puedo hacer. Miren la opción acá. Y este tiene entonces la cita acá debajo del título. Y las revistas entonces me están mostrando acá la referencia bibliográfica. Según la norma APA actualizada, no es necesario poner la URL, ¿cierto? Eso de www, HTTPS, este tipo de cosas no son necesarias, no se deberían de poner, pero como son, la norma APA solo es como una guía de presentación y demás, los diferentes docentes pueden que sí les pida entonces la referencia a ustedes con la URL para que ellos por practicidad puedan entonces encontrar la página donde ustedes están buscando la información. Listo, acá entonces ya accedimos al documento. Miren que de información muy amplia pudimos especificarla al área, ¿cierto? Y a lo que necesitábamos. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, ahí decía que habían 11 citas. ¿Cómo encuentro unas citas de ese documento? Listo. En este caso, en esa plataforma, vamos, espérame. Hay unas que me los muestra en el ladito derecho, ¿cierto? Me muestra las cantidades de citas y al yo seleccionarlo me abre un hipervínculo mostrándome, digamos, las 11 citas que ha tenido el documento. En este caso, miremos si nos aparece por métricas. Estas diferentes bases de datos, la verdad, son diferentes, pero digamos que sus funciones son muy similares. En este caso, como no tenía el acceso directo a las citas, miren que les seleccioné métricas y acá me aparece entonces cuántas veces se ha abierto el artículo web de la ciencia. Entonces ya eran las 11 citas que habíamos encontrado y este ya tiene entonces el hipervínculo. Voy a seleccionar este web de la ciencia y este me va a mostrar entonces los documentos que han surgido a partir de esa investigación. Listo. Listo. En Web of Science, perdón. En esa página a mí me suele aparecer, digamos, las métricas de diferentes publicaciones, ¿cierto? Allí es donde yo veo si un autor, digamos, está muy citado, o qué ranking puede tener una revista y demás. En este caso, entonces, miren que cuando ya abrimos la métrica, este me está mostrando el documento nuevamente, ¿cierto? Con una información básica y me está mostrando entonces ya acá en el lado derecho. Bueno, este no me deja ver las citas que haya tenido, pero podemos hacer algo. Voy a copiar acá el título y vamos a buscarlo en Google Académico.
Cuando yo busco en Google Académico, recuerden que si pongo las palabritas solas, me recupera por cada una de ellas. Cuando yo selecciono las palabras entre unas comillas, miren que me aparece el título exacto, ¿cierto? Y miren que acá me aparecía que era de Springer y yo tuve pues como acceso desde las bases de datos que nosotros tenemos. Recuerden que acá tengo las comillas y miren que acá también hay una opción que dice citado por. Este sí me va a mostrar entonces la lista de los diferentes documentos que se han citado, pues en los que han referenciado, en los que han citado este documento. Miren que entonces a partir de ese documento también han surgido estos. Listo, acá hay 30. Otra pregunta. Bueno, acá ya buscamos entonces en Springer. Vamos a buscar en Science Direct o en cuál quieren buscar. Listo, ya buscamos en Springer, vamos a buscar en Science Direct. Vamos a hacer entonces la misma búsqueda, vamos entonces a comparar también resultados. Miren lo que yo les decía, que en la mayoría entonces aparece un cuadrito de búsqueda en la que uno busca por las palabras clave. Vemos entonces la diferencia cuando buscamos en inglés y en español, ¿cierto? Realidad virtual. 1311 documentos. Con las comillas solo me aparecen 312. Vamos a buscar ahora en inglés. Miren que acá sin las comillas me aparecen 79.599. Lo que son Science Direct y Scopus son de las bases de datos más grandes que hay, las que más información voy a encontrar. Miren que acá ya no tengo entonces los 300 documentos con la búsqueda exacta de realidad virtual, sino que miren que tengo 29.619, ¿cierto? Listo, tengo los diferentes filtros acá en este ladito izquierdo. Recuerden que hay unas bases de datos que me permiten más filtros, otros que me permiten menos filtros. Este incluso tiene información, documentos de 2021, o sea, documentos que ya están aprobados, pero de pronto les falta algún otro detallito. Vamos entonces a incluir acá la palabra Colombia, ¿cierto? Ya que ese no me filtró, digamos, pues no tiene el filtro de país. Miren que entonces ya tengo 220 resultados. Recuerden que para el documento completo yo sí recomiendo entonces el traductor, pero para navegar en la plataforma yo sí traduzco entonces la página para leer mejor los títulos y las opciones que me muestran. Listo. Título de la publicación, este también me está haciendo, digamos, o sea, me está mostrando, digamos, las diferentes revistas donde se encuentra la información. Vamos a abrir alguna de ellas. Igual siempre me aparece el título, me aparecen los datos de la revista y me aparecen los autores. En este caso, entonces ya abrí uno de los documentos, tiene entonces los datos de la revista, tiene el título, tiene los autores, tiene documentos relacionados. Cuando yo hago una búsqueda y me recupera nomás 2 documentos, 3 documentos, estos documentos relacionados pueden entonces ampliar mi búsqueda o especificármela un poco más, porque entonces estos algoritmos y todas estas formas de cómo yo esté buscando, entonces ya me empieza como a generar acá nuevos títulos relacionados entonces a lo que yo estoy buscando. En el lado izquierdo casi siempre me aparecen entonces todos los filtros, en este caso hasta con el documento abierto. Puedo navegar en cada uno de los títulos que hay dentro del documento. Y acá ya lo tengo a texto completo. La opción de descarga me aparece entonces acá en la parte superior.
y entonces puedo descargar el documento a texto completo. Science Direct tiene una variación. Miren que hay unos que me aparece con un puntico verde, me dice que tengo acceso completo al documento. Y hay otros que no. Los que no me aparecen con el documento completo, voy a abrir este. Y me va a aparecer entonces como bloqueados los otros títulos, ¿cierto? Los títulos que me faltan, este solo me muestra la información básica hasta resumen y palabras clave. Tengo entonces que decirle acá que me muestre el documento a texto completo y este me va a decir que me loguee. Yo puedo crear un usuario entonces dentro de esta plataforma. Lo debo de hacer con el @correotda.edu.co o el @tda, ¿cierto? El correo institucional. Y ese entonces me va a permitir ingresar. Si yo intento ingresar con el correo personal, la plataforma te va a pedir que pagues entonces por el ingreso, por suscribirse a la plataforma o que pague por el documento. E igual, digamos, si yo estoy buscando en Google Académico y yo veo el documento pertenece a una de las bases de datos que tenemos, recuerden que yo no puedo seguir entonces navegando desde acá porque me va a pedir como ese ingreso. Y cuando ya entro yo, digamos, por las bases de datos, ¿cierto? Bases de datos en suscripción, TDA y demás, miren que entonces yo ya tengo el acceso al documento completo. Voy a darle acá a continuar. Ok. Bueno, esa es una falla que creo que tiene esta semana esta plataforma. Cuando a ustedes les ocurra algo así que no les permita de pronto ingresar a la plataforma, que de pronto no les permita una de estas crear un usuario, porque igual el usuario se crea dentro de estas bases de datos para de pronto guardar información, para subrayarla, para hacerle comentarios al documento, para acceder de pronto a otra información que esté, digamos, más restringida que con el ingreso que ya teníamos a la plataforma. Puedo entonces loguearme dentro de ellas con el @tda.edu.co. Y en muchas de ellas también me va a aparecer en esta parte de abajito como un referencista, o sea, una persona experta en el área de la plataforma en la que ustedes estén, en las cuales uno le puede preguntar sobre la dificultad que tenga o le pueden ayudar también con la búsqueda que estén realizando. En este caso, miren que entonces Science Direct me debería pues de aparecer el documento completo. Ahorita pues igual reporto como este problemita que hay. Miren que también me aparecen las citas de los artículos, ¿cierto? Lo que mirábamos ahorita. Y me aparecen los diferentes títulos donde se ha citado y donde se ha referenciado el documento que yo tengo acá. Listo. ¿Alguna pregunta? Listo. Voy a abrir entonces en este caso. Listo. Bueno, igual todas estas 6 bases de datos, Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, me permiten entonces el acceso al documento completo. Ya miramos entonces Springer, ya miramos Science Direct, ¿cierto? Tienen una lógica similar. Voy a abrir Legex para que miremos de pronto la parte legal de el tema que estamos buscando. Listo, hago una pequeña aclaración y es, en las bases de datos especializadas y de libros electrónicos es recomendable buscar en español. Para las bases de datos multidisciplinares es recomendable buscar en inglés, porque ya vimos que la cantidad de resultados varía mucho, o sea, aumenta muchísimo. En este caso, miren que entonces busqué realidad virtual, legex.info, recuerden que es base de datos normativa y jurídica. Recuerden que en esta parte izquierda me aparecen a mí
los diferentes filtros. En este caso me dice hay 6 noticias jurídicas y hay 2 artículos de revista. También me podría aparecer entonces otros filtros que me dice, bueno, acá hay una jurisprudencia, acá hay 2 artículos y acá hay 2 normativas, ¿cierto? Listo. Bueno, abramos este o podríamos seleccionar cualquiera de ellos. Me permite entonces ver a texto completo y citar. Recuerde que estas citas que me aparecen en estas plataformas me muestran la referencia bibliográfica de ellas, ¿cierto? Donde me organiza entonces la información. Voy a abrir entonces el documento. Cuando yo creo un usuario dentro de las plataformas, me permite también ir guardando documentos dentro de esa plataforma y crear mi propia biblioteca. En este caso, listo, abrí una noticia, me muestra fecha, me muestra dónde fue publicada, me muestra en qué área fue publicada. En este caso, miren el valor agregado que yo les decía, que me permite, por ejemplo, escuchar, ¿cierto? Poner la reproducción. Incluso esta base de datos de leyex.info tiene una aplicación para descargarla en el celular, entonces también me permitiría escuchar y revisar la información allí. Tengo la cita y tengo acá entonces el documento completo, que en este caso es muy cortico, pero igual me apareció toda la información. Si yo necesito un código, si yo necesito, digamos, alguno de estos módulos, puedo entonces seleccionarlos y buscar directamente allí dentro. Esto, por ejemplo, del derecho comparado les puede funcionar. Si ustedes tienen un proyecto y ustedes escriben, digamos, el tema del proyecto, este les va a mostrar las diferentes las leyes que pueden utilizar para poder llevar a cabo ese proyecto. Por ejemplo, en la entrada del tecnológico yo vi un espacio muy chévere y yo ahí quiero entonces construir. eh, no mentiras, esto se sale del contexto, pero bueno, va a terminar el ejemplo. Bueno, yo quiero construir ahí entonces un edificio, ¿cierto? Entonces, ¿qué me muestra ese derecho comparado cuando yo le hago una búsqueda? Me muestra, por ejemplo, derechos ambientales y derechos, pues, constitucionales para poder llevar a cabo esto. En este caso, este derecho comparado me podría mostrar, pues, para el área, pues, de ustedes, me podría estar mostrando diferentes normas a partir de las políticas públicas que hay respecto a las tecnologías, a lo que es, por ejemplo, eh, la privacidad, lo que es, por ejemplo, la seguridad informática, ¿cierto? Todo este tipo de cosas. Acá me empieza entonces a relacionar diferentes leyes. Listo. Voy a cerrar entonces este. Ya vimos entonces 2 bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? Science Direct y Springer. Ya vimos una especializada en normas, que es legex.info. Ya miramos entonces Google Académico, ya revisamos los diferentes filtros que les pusimos, ¿cierto? Eh, Diferentes estrategias de búsqueda. Bueno, vamos a mirar base de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Por ejemplo, este primerito tiene unas actualizaciones recientes. Vamos entonces a revisar. Listo, miren que entonces lo que yo les decía, las diferentes bases de datos me pueden estar mostrando diferentes menús para yo filtrar, digamos, antes de, ¿cierto? Miren que mis búsquedas o mi estante es cuando yo ya entonces creé el usuario dentro de la plataforma y me permite guardar todo lo que hago. Búsqueda avanzada, cuando yo sé muchos datos del libro puntual que yo voy a buscar, ¿cierto? O acá entonces me empieza también a mostrar la cantidad de resultados que pueden haber o los títulos que recientemente fueron subidos. En este caso, entonces voy a buscar en la barrita de búsqueda. En este caso, miren que la lupa me indica dónde debo de buscar. Voy a escribir el tema. Voy a ver entonces la cantidad de resultados que me aparecen. En este caso, miren que tengo 540 resultados que me hablan sobre realidad. Bueno, realidad virtual, vamos a ponerle las comillas. Listo. Bueno,
Podríamos entonces abrir uno de estos documentos. Recuerden que podemos ponerle incluso más palabras clave. Podría, o sea, todas igual los libros electrónicos me van a mostrar a mí diferentes resultados. En este caso puedo ir a búsqueda filtrada y voy a decirle que quiero entonces solo ese tema para el área de ingeniería. Miren entonces los filtros acá en el lado izquierdo. Vamos a decirle que queremos ingeniería. Y hago otra aclaración que se me había olvidado ahorita, y es que muchas veces miren que nosotros buscamos desde Google, escribimos de pronto mal una palabra y me dice, usted quiso buscar esa palabra, ¿cierto? Y me hace la corrección. En este caso no me funciona, en este caso las bases de datos son muy específicas a la hora de subir un documento, entonces son muy puntuales a la hora pues muy exactos a la hora de incluir el título, los autores, como toda esta información. Si yo me equivoco, por ejemplo, al escribir lo que estoy buscando y me pongo una letra más o pongo una letra menos, pongo una tilde al revés o no pongo la tilde, todo eso me genera diferentes variaciones en la cantidad de resultados. En este caso, por realidad virtual, en el área de ingeniería, miren que solo tengo entonces 5 libros. Recuerden que busqué entonces por búsqueda filtrada y acá entonces tengo 5 documentos. Vamos a abrir entonces uno de ellos. Igual miren que me aparece la información base en las demás bases de datos. También la diferencia que tiene, por ejemplo, los libros, aparte que en cada plataforma aparecen libros diferentes, es la forma en cómo lo voy a visualizar. ¿Cierto? En este caso, mire que me aparece toda la información base, me aparece la foto del libro, me encontraba acá libros que ustedes de pronto han pedido, libros muy importantes para el área que no se encontraban en biblioteca o que se encontraban pero estaban prestados. Entonces, miren que acá también tengo esas opciones. Recuerden que obtener cita me va a mostrar entonces la referencia bibliográfica, ¿cierto? Que yo puedo copiar y pegar. Me permite descargar y me permite leer en línea. Y esta, las opciones que me va a mostrar es cómo aumentar la letra, cómo ponerla más pequeñita. De pronto me va a permitir subrayar. Por ejemplo, con la actualización que les dije, entonces ya tiene también diferentes herramientas. Bueno, la primera es que acá tengo entonces la página, ¿cierto? Si yo me la sé y la quiero incluir, en este caso solo tengo 8 páginas. Puedo aumentar la letra, puedo disminuirlo, puedo tener el enlace para enviárselo a otra persona, puedo incluirle notas al texto, puedo subrayar incluso con varios colores, ¿cierto? Incluirle una nota y poner, no, este es rosado y le va a decir que es importante y demás. Esta información, así, digamos, la interacción que yo tenga dentro del libro me queda guardado siempre y cuando yo cree entonces un usuario, que es entonces con el correo institucional. Listo. ¿Qué más me permite? Por ejemplo, si yo encuentro una palabra desconocida, miren que acá tengo la opción de diccionario. Entonces me permite buscar sin tenerme que desplazar a otras pestañas. Me muestra entonces el significado de las palabras. También tiene Wikipedia por si entonces lo que estoy seleccionando quiero entonces que me contextualice un poco, ¿cierto? Y me explique más o menos a qué se estaba refiriendo. Miren que entonces acá en el lado izquierdo, que casi siempre son los filtros, me muestra entonces cómo navegar dentro de los diferentes, cómo es dentro de los diferentes páginas, de los diferentes títulos. O bueno, puedo seguir buscando así, puedo seguir leyendo. Resulta que cuando estoy en un libro de estos, un libro electrónico, y me aparece esta lupita en alguna de las opciones, izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿cierto? Lo que me va a permitir es buscar por la palabra clave dentro del documento. Muchas veces busco una frase, muchas veces busco un párrafo, muchas veces busco entonces solo el término.
Y por realidad virtual, miren que me aparecen entonces las páginas donde aparece esta palabra. Voy a seleccionar una de ellas. Bueno, ya estaba acá. Y me va a resaltar entonces lo que estoy buscando, ¿cierto? Podría entonces seguir revisando donde más hablan sobre este tema e ir leyendo entonces, e ir marcando lo que voy leyendo. Chicos, ¿alguna duda, algo que quieran conocer, algo que quieran sugerir? No sé. Hola, hola, chicos. Una pregunta, una sugerencia, algo que quieran ver, algo que no entendieron. Jóvenes, ¿cómo les pareció? ¿Cómo han hecho sus consultas normalmente? ¿Alguien que quiera comentarnos? Bueno, La bueno, verdad, a mí me parece muy interesante, pero igual pues ya estaba un poco familiarizado con lo de la biblioteca del TEA porque en la asignatura de lengua materna pues nos habían puesto a investigar un poquito en esa plataforma, pero igual pues ella nos como que nos complementó mucho sobre el tema, entonces muy interesante. Listo, es que igual, digamos que en ese momento de pronto para muchos, como de pronto no tienen todavía así un montón de trabajos, de pronto parecía como mucha información, ¿cierto? Pero lo mismo que, digamos, pretendía el docente de lengua materna, ¿cierto? Que en algún momento también di capacitaciones allí, era mostrarles también como la diferencia de ustedes buscar en esas bases de datos, ¿cierto? Por el tipo de información, o sea, por la calidad de información y por la actualidad de la información que ustedes encuentran en las bases de datos a lo que ustedes encuentran de pronto en Google general, ¿cierto? Y, por ejemplo, cuando ustedes hagan un trabajo de grado, cuando hagan trabajos finales en cada semestre y demás, hay docentes que les van a exigir a ustedes que sí o sí encuentren la información, digamos, en revistas prestigiosas o en revistas académicas que estén muy bien rankeadas o incluso les van a sugerir autores y demás. Allí es donde la búsqueda se empieza a poner un poco complicada desde la web general, ¿cierto? Incluso desde el Google académico, que aparece mucha información, pero que no tenemos acceso a toda ella o que muchos no responden exactamente a lo que yo quiero. Miren que lo puedo buscar acá. Y el valor agregado que tiene entonces estas bases de datos también es generarles esa referencia bibliográfica, porque no es lo mismo ustedes mostrar que sacaron la información, por ejemplo, de una revista científica a mostrar que sacaron información de Rincón del Vago, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros también como estudiantes universitarios generemos nuevo conocimiento a partir de investigaciones y no a partir como de ese teléfono roto y de la interpretación de un montón de personas, ¿cierto? Que nos va resumiendo las cosas porque puede que nosotros incluso entendamos muchísimo más de las investigaciones originales y de esta manera poder generar entonces nuevo conocimiento, nuevo desarrollo y poderlo entonces aplicar. Chicos, algo más. Listo. Robinson, ¿iba a decir algo ahorita? No, yo vi el que hablé, profe. No, nada más, no, todo muy claro, la verdad. Listo. Chicos, entonces, bueno, no siendo más, les voy entonces acá a mandar en este momento una la evaluación entonces de la capacitación para que porfa me llenen estos datos, son menos de 3 minutos. También les voy a enviar el canal de YouTube donde se va a subir entonces la capacitación en caso de que quieran volver a revisar eso. Voy a dejar de grabar en este momento y